Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque has dispuesto este tiempo para que estemos en comunión, Señor, por medio de la lectura de tu palabra. Te agrada, Señor, que nosotros leamos tu palabra porque es lo que tú has dejado escrito para nuestra vida diaria. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y sabemos que tú estarás en medio de nosotros, pero sobre todo que nos harás conocer tu voluntad. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue a la iglesia de Filipos, el capítulo 1, versículos 9 y 10, y que escrito está: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí, el Todopoderoso nos exhorta en amor al conocimiento de su verdad absoluta, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance de forma correcta y dispuestos a comprobar y aprender argumentos que sustenten lo que Jesús padeció por todos de forma voluntaria, con el único propósito de que podamos acercarnos a la presencia del Padre Eterno confiadamente y establecer una relación personal con Él, porque nuestra naturaleza imperfecta acepta conscientemente la necesidad de Jesús nuestro Señor y Salvador y llegar a declarar con hechos lo que escrito está, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y esta es la gracia que se nos concede cuando creemos y vivimos nuestras aflicciones, al compartir las nuevas de salvación y lograr que nuestro prójimo confiese por su voluntad que Jesucristo es el Señor y que, en fe al conocerle, deje atrás la carga de las malas acciones que nos impiden disfrutar de la ciudadanía que está en los cielos. Aleluya. Muy buena meditación, muy buena reflexión de nuestro hermano Raimundo. Y ahora sí, vámonos a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a seguir con el segundo libro de Reyes. Iniciamos con el capítulo 19 y escrito está: Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y y se cubrió de cilicio, y entró en la casa del Señor y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así dirán a su señor, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que están en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amot, el rey de Arfad y el rey de las ciudades Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del Señor, y oró Ezequías delante del Señor, diciendo: el Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, tus ojos, y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino de manos de hombres, madera. Ay, permítanme un momento. Madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro,
Sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan en todos los reinos de la tierra que tú, solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti te mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz, levantado en alto tus ojos contra el Santo de Israel? Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alejaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembrarás y segarás y plantarás viñas y comerás el fruto de ellas, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, fue y volvió a Nínive. Sus hijos lo hirieron a espada. De Reyes. El Señor dice así: enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que has hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa, sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros.
ninguna cosa quedó que Ezequías no se las mostrara, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 21 del libro segundo de Reyes, escrito está: Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer lo que el pie de Israel se ha movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y le entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha más sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo delante de los ojos del Señor. En los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesumelet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó al Señor el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor, y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Capítulo 2 del libro segundo de Reyes. El Señor dice así: Reinado de Josías.
Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo, ve al sacerdote y el dinero que han traído a la casa del Señor de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Icam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Ticba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a mí, así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que han leído el rey de Judá, y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que les ha enviado para que preguntaran al Señor dirán así, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo pronunciaba contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Con esto terminamos los capítulos del día de hoy del libro segundo de Reyes. Aquí hay dos cosas impresionantes. La primera, el hallazgo del libro de la ley. Durante todos esos años, durante todos esos siglos, ¿qué enseñaron los sacerdotes? ¿No? Porque el templo se construyó desde la época de Salomón. ¿Qué era lo que enseñaban los sacerdotes? Lo que sacaban de su mente, lo que sacaban de su propia boca, porque si no leían el libro de la ley, ¿qué les iban a poder enseñar al pueblo? Por eso es tan importante, primeramente que nada, insisto, en que leamos la palabra de Dios, porque esos falsos pastores, esos falsos maestros, esos falsos profetas que abundan en estos días, lo único que hacen es engañar a la gente y enseñarles cosas que no son bíblicas, cosas que no están en la Biblia, o que tergiversan versículos que les convienen a ellos para sacar un beneficio económico. Véanlo ustedes mismos. Comparen todo lo que les dice su pastor con lo que dice la palabra de Dios y verán que lo único que están haciendo es estarlos engañando. Esa es la verdad. Si no quieren creerla, no lean la Biblia y síganlos a ellos en el infierno. Es lo que dice la palabra, pero nunca se van a enterar si no la leen. Una de las cosas, hay dos. Todos los hechos de Jesucristo me impresionan. Todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo me impresionan. Pero independientemente de todo lo que hizo Jesucristo, hay dos hechos que siempre me han impresionado en la palabra de Dios. El primero es cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, que ya lo leímos en Primero de Reyes 17. Y esta
¿cómo decirlo? Me llena de emoción, me sobrecoge el corazón, me da miedo inclusive lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 19, que recuerdan que el rey de Asiria y el Rabsacés, les digo, es un cargo militar, se burlaban del Dios de Israel, se burlaron del Dios de Israel, diciéndole que él no iba a poder hacer nada contra ellos, que ellos ya habían vencido a los dioses de todos los pueblos, y se estaban burlando del Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue la paga que tuvieron estas personas? Bueno, el ejército de Asiria, el que estaba acampando en contra de Judá, era Judá contra la que estaba acampando, eran 185,000 soldados, 185,000 soldados que habían conquistado todas las tierras y naciones vecinas, 185,000. Y dice la palabra del Señor que el Señor les mandó su justo castigo cuando envió a su ángel a tomar en sus manos esas burlas que habían hecho acerca de él. Y la palabra de Dios dice que aparte de que eran 185,000, que el ángel de Dios acabó con todos. Vamos a hacer cuentas. Vamos a suponer que el ángel de Dios empezara a las 7 de la noche. A las 7 de la noche y que terminara su labor a las 7 de la mañana. Estamos hablando de 12 horas aproximadamente, ¿no? Bueno, no, más bien 12 horas aproximadamente, no. Estamos hablando de 12 horas. Si eran 185,000 soldados, expertos en la guerra, expertos en pelear, eran un ejército increíble, el ángel del Señor acabó con la vida en una hora, en cada hora, acabó con la vida de 15,416,66666 personas, soldados por hora. 15,416, imagínense. Y ahora, si nos vamos a dividir ese número entre 60 minutos, que es lo que tiene una hora, el ángel del Señor acabó con la vida de 256,944444 soldados en un minuto. 257 soldados, por cerrar los números, 257 soldados en un minuto, en 60 segundos. Y miren, nada más por seguirle así, vamos a dividir ese 257, bueno, 256.94 entre 60 los segundos. ¿Saben a cuántos soldados acababa? Por segundo, con 4 soldados por segundo. Muchas veces nosotros no tenemos ni la menor idea del poder de un ángel del Señor. No sabemos ni nos imaginamos cuánto poder tiene un ángel. Y lo peor de todo es que por ahí hay personas que hablan, que tienen ministerios de liberación, que se pueden enfrentar a demonios. Yo nada más les digo, y lo vamos a leer ahorita en el endemoniado Gadareno. Esas personas de verdad son ignorantes del poder. Los demonios son ángeles caídos. Dios no te quita lo que ya te dio. Esos demonios tienen el mismo poder de un ángel. Y estos ignorantes piensan que se pueden enfrentar a un ángel o a un demonio. Hay que tener conciencia, hay que ver lo que dice la palabra de Dios, para no andar abriendo la boca nada más a lo tonto. No se les debe de adorar, se les debe de guardar respeto. Inclusive la palabra dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, obviamente a los ángeles caídos, hay que leer el contexto, ¿no? Pero inclusive antes de juzgarlos hay que tenerles cierto grado de respeto a los ángeles, no de adoración, cierto grado de respeto por lo que son, son creación de Dios. Yo no sé a veces de dónde sacan estas tonterías de nombres de los ángeles, cuando en la palabra de Dios solamente hay 2 nombres, ¿no? Gabriel y Miguel, se acabó, no hay más nombres. Todo lo demás son inventos de hombres. No hay que adorarlos, porque cuando Juan y Daniel se quisieron postrar delante de un ángel, el ángel les dijo, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero no lo sabemos porque no leemos, es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis y en Daniel. No me adores porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios.
Hay que tener conciencia de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su gloria, en su segunda venida, a arrasar con sus enemigos, porque esa es la palabra correcta, arrasar y destruir a sus enemigos, dice que va a venir con todos sus ángeles. Ni siquiera quiero imaginarme cómo le va a ir a todos aquellos que estuvieron en contra del Señor. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a acabar el capítulo número 9 del Evangelio de Lucas y escrito está: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándolo, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Hagan que se penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¡Cuánta verdad! Miren, aquí muchos me van a odiar, muchos me van a decir cosas, muchos van a estar en contra. Pero ¿qué argumentos pueden presentar cuando lo que dice la palabra del Señor? Desgraciadamente en muchas iglesias vemos a personas que les soplan en la cabeza, les dan un golpecito en el estómago o los doblan forzosamente tomándolos de la cabeza, y las personas se caen, ¿no? Se caen y se empiezan a revolcar y empiezan a hablar dizque en lenguas. Yo no tengo nada en contra de los dones de la palabra de Dios, no tengo nada en contra de Dios, al contrario, ¿no? Yo sé que su soberanía es tal que Él utiliza a cualquiera para el ministerio que Él quiera, esa es su soberanía. Lo que sí es la imposición de la glosolalia es el hablar en lenguas.
Ya leímos Hechos, no eran lenguas extrañas, eran idiomas que se hablaban en ese tiempo: arameo, griego, romano, latín, persa, árabe, hebreo. La palabra de Dios es muy clara. Nunca dijo la palabra que hablara con una jeringonza incomprensible. Pero todavía más a eso, se tiran en el piso y se empiezan a revolcar como cuando a una lombriz, a un caracol le pones sal, ¿no? Eso hacía yo de niño, qué maldoso era. Y se empiezan hasta a azotar y a revolcarse y todo esto. Yo les he preguntado a esos pastores que me muestren bíblicamente dónde vienen esas acciones, dónde dice que el Espíritu Santo se recibe de esa manera. El Espíritu Santo se puede recibir danzando, llorando, riendo inclusive, en sueños, pero no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo te sacude con violencia o que empieces a hablar en lenguas extrañas, en una jeringonza incomprensible. Sí, hablas en idiomas, no en una palabrería incompungible. Y al contrario de eso, yo siempre le cito este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, donde dice, un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Yo creo que ninguna de esas personas que hacen esto están conscientes de lo que hacen. Esa es una emoción. Los llevan a un grado de éxtasis que piensan que están recibiendo el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios dice que cuando tienes tu regeneración espiritual, el Espíritu Santo siempre está en ti, no está por ratitos, no está nada más cuando vas a la iglesia, siempre está de ti. Pero claro, eso no se los enseñan porque no les conviene, perderían una fuente importante de ingresos. Pero la palabra de Dios dice que los únicos que dan voces extrañas y se sacuden con violencia son los endemoniados. Ajá. Desgraciadamente mucha gente prefiere hacer esa parafernalia de sacudirse, de hablar en lenguas, de tirarse al piso y revolcarse, en vez de leer la palabra de Dios y enterarse que eso no es bíblico, que eso inclusive muestra que están poseídos de un espíritu inmundo. Y si son poseídos de un espíritu inmundo, no tienen al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con las corrientes doctrinales que estamos siguiendo, porque no toda es doctrina sana. De hecho, inclusive dice la palabra que hay doctrinas de demonios y que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No porque un pastor tenga una iglesia grande quiere decir que siga una doctrina correcta. No porque un pastor tenga una doctrina chica quiere decir que está llevando verdaderamente la palabra de Dios. Solamente nos vamos a enterar si hay una sana doctrina por medio de la lectura, del conocimiento, de la meditación, de la memorización de la palabra de Dios, y no de lo que nos dicen los hombres. No, ojo, también quiero que se entienda muy bien, no estoy en contra de las congregaciones, no estoy en contra de los pastores, todo lo contrario, hay que congregarnos, no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hay que orar por nuestros pastores, pero siempre, siempre, siempre tenemos que cotejar lo que nos están diciendo. No porque estemos de este lado o en un púlpito quiere decir que siempre tengamos la razón. Somos hombres falibles, nos podemos equivocar, nos equivocamos muchas veces, pero el que nunca se equivoca es nuestro Dios Padre Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo debe de llevarse de manera perfecta la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos que nos ha dejado el Señor. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, porque sabemos que tú nos muestras tu verdad, que por medio de la lectura de tu palabra tú nos vas llevando a los lugares celestiales donde quieres que moremos. Tu salvación está en nosotros, Señor. Solamente no permitas que nos perdamos en el mundo, sino que siempre regresemos a ti. Perdónanos, Señor, porque el día de hoy pecamos, porque sabemos que hicimos lo malo. Te pedimos perdón de verdad, porque queremos estar contigo y sabemos que el pecado te ofende. Ayúdanos, Señor, danos fuerza para tener la certeza de que podemos vencer toda tribulación, prueba y toda tentación, Señor. Que el pecado no more en nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo el que siempre salga a redarguirnos para hacer lo correcto delante de tus ojos, porque eso a ti te agrada. Gracias, mi Señor bendito y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo, y gracias al Señor Espíritu Santo por morar en nuestro corazón. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana
Cuídense mucho, hasta luego.